Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. En esta ocasión estaremos abordando el tema de el uso de los bonos convertibles. Este es un tema que se da como parte de las herramientas de ingeniería financiera que las empresas pueden aplicar para resolver los problemas de negocios, problemas de liquidez, problemas operativos, problemas relacionados con el riesgo, etcétera. Y en este caso vamos a abordar el tema de los bonos convertibles. ¿Qué son y cómo suceden o cómo surgen? Pues un recuento rápido. Eh, Existe un problema natural entre los accionistas y los administradores. Eh, este problema se le llama problema de agencia y se da cuando existen diferentes intereses. Este mismo problema de agencia se da entre diferentes entidades económicas. Así es que cuando un acreedor le presta a una empresa, básicamente una empresa le presta a otra empresa y se convierte en acreedor, el, el objetivo que busca la empresa acreedora, la que le ha proporcionado el dinero a otra empresa, pues es diferente, la posición es un tanto desigual respecto de quién usa el recurso, cuánto se arriesga ese recurso versus la postura de quien tiene esos recursos y en algún momento decidió prestarlos a otra empresa. Eh, Muchas veces sucede en las empresas que lo que ocurre es que la empresa que acaba de recibir los recursos se porta, por así decirlo, mal, empieza a endeudarse, utiliza los recursos de manera poco, eh, digamos, conservadora o poco precavida. Y en este sentido, los recursos que están comprometidos por parte eh, pues de las operaciones, eh, si por ejemplo la empresa que acaba de recibir los recursos pretendiera emitir nueva deuda, lo puede hacer y esto afecta a muchas empresas que pues han prestado su dinero desde pequeñas, medianas, que son proveedores o son proveedores de materia prima o proveedores de servicios, inclusive los propios empleados, se ven comprometida su capacidad, digamos, se ve comprometida la posibilidad de ver recuperados esos recursos. No te das cuenta hasta que sucede un problema. Tenemos el caso de Mexicana de Aviación, también tenemos el caso, bueno, ya más antiguo, pero un caso muy sonado que se cuenta en todas las materias de negocios, que es la cooperativa Pascual. Y la idea es básicamente que en algún momento la empresa incumplió sus obligaciones con sus acreedores, incluyendo a uno de sus más importantes acreedores, que son los empleados. Y en este caso, el que una empresa incumpla implica que hay una figura legal, que en este caso se llama concurso mercantil, que toma posesión de la empresa para rescatar lo que hubiera rescatable a los a los acreedores, ¿no? Entonces se toma dinero de los accionistas, porque básicamente los accionistas o los administradores en su conjunto decidieron obrar de una manera que arriesgaron los recursos de terceras personas y entonces ante no cumplir con sus obligaciones, tiene que entrar la autoridad para poner orden. Bien, por esta razón y la existencia de muchos instrumentos financieros que hoy en día se utilizan para, digamos, permitir que las empresas puedan seguir endeudándose, pero al mismo tiempo esos instrumentos son éticamente cuestionables porque dejan en muy mala posición a los acreedores antiguos, a los anteriores acreedores. Digamos que si yo voy a emitir nueva deuda, es algo conocido que existen vehículos llamados Special Purpose Vehicles, que básicamente son, para no ponerle en el tecnicismo eh, americano, pues simplemente son instrumentos como fideicomisos y bajo los cuales se crea una entidad legal
una nueva sociedad cuyo propósito no es vender productos y servicios, tener empleados, no. El propósito de esta sociedad es solamente salvaguardar un activo para servir como colateral de una deuda nueva que se acaba de emitir. Esta deuda nueva que se acaba de emitir pues necesita una garantía, un colateral, y este colateral es un activo que muchas veces se toma de la corporación pues que quiere emitir deuda. Es más, muchas veces yo diría siempre, ¿no? De tal manera que esta figura a través de la cual se toma un activo y se lleva a otra entidad fuera del alcance de los anteriores acreedores, pues de ponen de detrimento la capacidad de recuperación de los activos que tengan los anteriores acreedores. Esta situación, pues no la pueden defender muy bien los pequeños acreedores, pero sí los acreedores grandes que tienen un bufete, un despacho de abogados, un equipo de especialistas en finanzas, pues sí saben lo que está sucediendo. Este concepto se le llama transferencia de capital y es un concepto pues un poco oculto a través del cual las grandes corporaciones migran los recursos de las pequeñas empresas a las grandes, como una aspiradora, ¿no? Desde el punto de vista financiero, arriesgan el capital y bueno, pues, ¿qué hacer en esos casos? Bueno, pues existen una serie de instrumentos legales, eh, o más bien decir, existen cláusulas que prohíben a las empresas que han emitido deuda para que puedan emitir nueva deuda. Entonces, en los mercados de capital, el mercado de deuda principalmente, eh, se establecen las cláusulas en la emisión de bonos, cuando se van a emitir los bonos, pues existen algunas cláusulas que protegen a los tenedores de deuda. Porque, digamos, si tú eres parte de la primer camada, por así decirlo, de acreedores, tú debes de pensar hacia el futuro, que la empresa puede seguir emitiendo deuda hasta que no le pongas un alto. Y hay cláusulas, se llaman covenants, básicamente son cláusulas que ponen limitaciones sobre el desempeño de la corporación que ha emitido deuda y existen otras figuras legales que apoyan este proceso, pero básicamente le ponen restricciones. Restricciones como mantener un cierto nivel de liquidez, mantener una cierta nivel de rentabilidad, no entrar en modelos de negocio riesgosos, no poder emitir nueva deuda, no poder desincorporar activos hacia otras entidades o a estos fideicomisos que les hablaba. Y todo eso es para garantizar el pago de los compromisos que ya se han emitido o se han generado anteriormente eh, al existir deuda pues en periodos anteriores, es decir, salvaguardar los intereses de los acreedores preexistentes, ¿no? En este sentido, pues esa figura legal pues también tiene sus bemoles. Uno de los bemoles más grandes de la figura de estos eh, pues restricciones o convenios o cláusulas que impiden a la empresa operar libremente, pues es que se convierten en un lastre para a la eficiencia de la operación de la empresa, porque entonces necesitan pedir permiso, necesitan solicitar autorizaciones o simplemente no existe posibilidad de que puedan emitir nueva deuda, pierden oportunidades de negocios, arriesgan la operatividad del negocio en función de mantener ciertos parámetros acorde a las cláusulas que les han establecido los acreedores, pues con justa razón, ¿no? Por cierto, con justa razón, los acreedores ponen esas cláusulas para proteger sus intereses. Bueno, por el hecho de que existan esos intereses, la compañía que tiene esas cláusulas que lo obligan, pues se subdesempeña. Y en ese desempeño ineficiente pueden inclusive las políticas o, digamos, las cláusulas que se establecieron para salvaguardar a los acreedores, inclusive podrían afectar en cierto contexto, podrían afectar su propia capacidad de ver devuelto su capital. En otras palabras, bueno, pues como no pude adquirir nueva deuda, entonces entré en una problemática de liquidez y después ya no pude
aceptar algunos contratos o tuve problemáticas en mi operativa porque no tenía todos los recursos disponibles. Entonces, pueden haber escenarios en los cuales inclusive se afecte el desempeño operativo y financiero de la compañía. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, pues existen algunas modalidades de instrumentos como los bonos convertibles, los cuales la idea de un bono convertible es que le ofrece al acreedor la posibilidad de convertirse en accionista si es que el desempeño de la empresa empieza a ser mucho mejor de pues lo esperado, o en este caso, mucho mejor de cierto desempeño promedio. Y esta visión de que la empresa puede ir hacia arriba lleva a suponer que puede existir un beneficio que podrán eh, aprovechar los acreedores y al aprovecharlo compensaría en cierta medida, eh, bueno, anularía en cierta medida el conflicto de agencia, el problema inherente entre acreedores y la empresa que ha solicitado la deuda. Y bueno, en cierta medida eliminan ese conflicto de que están alineados hacia diferentes intereses porque lo que hace este bono convertible es que permite que el acreedor se convierta en accionista cuando así le conviene. Y al mismo tiempo, esto ofrece mayor atractivo, ofrece un atractivo de obtener flujos adicionales que puede ser incorporado en el valor intrínseco del instrumento. El instrumento va a pagar un determinado flujo de dinero, va a pagar un valor nominal si es que la empresa le alcanza el dinero para hacer frente a su obligación. Y si no le alcanza el dinero, pues bueno, pues de lo que haya de la empresa, pues va a tener que resarcir, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se va a desempeñar eh, el cálculo del bono convertible. ¿Cómo vamos a empezar? Primero vamos a identificar cuáles son los activos que actualmente no se encuentran comprometidos con otros acreedores. Entonces, en este caso, se tendría que identificar, por ejemplo, aquí hay activos por 1000 que no se encuentran comprometidos con nuevos, más bien con otros accionistas. Entonces, el valor del activo no comprometido serían 1000. Y en este caso, pues básicamente nosotros vamos a establecer una proyección de cuánto puede crecer o no la compañía en cuestión y estos parámetros sirven para determinar la volatilidad del desempeño de una compañía. Estos parámetros los vamos a llamar up y down y son una tasa de cambio en realidad sobre los flujos totales de la compañía. Y en este caso los flujos ascendentes pueden tener una tasa de cambio de 1.5, es decir, su tasa de cambio sería 1.5. Dicho en otras palabras, podría crecer 1 más un 50%, es decir, podría crecer 50%. Este 1, recuerden, este factor de 1 es simplemente conservar el valor del activo más un 50% extra. Entonces, esta sería la tasa de cambio. Entonces, 1.5 es básicamente que el factor de cambio es el mismo entero más un 50% de crecimiento. Y también podemos tener escenarios en los cuales no crezca a ese ritmo, sino empiece a decrecer. En este caso, una tasa de crecimiento sería que, por ejemplo, para el siguiente escenario, en vez de tener una tasa de crecimiento de 1.5, creciera o más bien si su siguiente valor fuera 0.667 del valor original que tuviera la empresa. Esto implica que estaría decrementándose su valor en 33%. Entonces tenemos ahí dos escenarios en los cuales la empresa puede crecer o puede decrecer. Y esto va a servir para armar un árbol binomial. En este caso ofrece la posibilidad de calcular dos posibles resultados en un periodo de desempeño. También tenemos la tasa libre de riesgo, que es la tasa que afectaría el valor de los recursos en nuestro ejercicio. Como vemos, estas son las condiciones. Primero que nada, cuánto vale el activo, cuánto puede crecer, cuánto puede decrecer, cuál es la tasa que afecta el valor del dinero en el tiempo. También estamos hablando de que el propio tema habla de que la empresa va a emitir deuda. Por lo tanto,
se necesita emitir deuda y ¿qué va a pagar el emisor de la deuda? ¿Qué va a pagar a los tenedores de estos bonos? Bueno, pues ese es el valor nominal. ¿Cuál es el valor nominal? Vamos a ver. El valor nominal que se promete son, vamos a poner que en vez de pesos fueran millones de pesos para que se entienda el contexto, ¿no? Desde el punto de vista empresarial. Entonces vamos a suponer que estos son millones de pesos, ¿no? Y entonces, en este caso, los bonos van a pagar 600 millones de pesos. eh, si es que se mantiene la figura del acreedor. Pero ¿qué hay si se quiere convertirse en accionista? ¿Cuánto de participación accionaria está dispuesta la empresa emisora de deuda? ¿Cuánto está dispuesta a entregar en acciones? Y entonces, en este caso, la dirección estima que pueden ofrecer una participación accionaria del 40% en caso de que el acreedor decida convertirse en accionista. Este porcentaje, dependiendo de cuál sea el porcentaje que nosotros estemos ofreciendo, va a cambiar el valor del bono convertible. Finalmente, ¿cuántos periodos están involucrados en esta evaluación? Son 2 periodos. Ahora, vamos a iniciar estableciendo que en la metodología del bono convertible hay básicamente 3 árboles binomiales. Uno de ellos es este primero que estamos aquí señalando, es para calcular el valor de los flujos de la empresa o el valor subyacente de la acción en cuestión. Después vamos a hacer los flujos del bono, cuánto pagaría y cuál es el valor de estos bonos a lo largo del tiempo. Y finalmente, en un cálculo matemático que lo que hace es establecer el valor razonable de los bonos, entenderemos que Y representa, en este caso vamos a calcular tanto Y como el valor de Z, que básicamente son la materia prima para calcular el valor de los bonos convertibles en cada momento en el tiempo. El valor de Y representa el número de acciones que se deberán de adquirir, mientras que Z representa el número o la cantidad de préstamo que se va a otorgar a una cierta tasa de interés o la cantidad que se va a solicitar en préstamos si es que el valor fuera de Z no saliera en negativo. Y la idea es que juntos Y y Z tendrán la capacidad de emular los flujos de la empresa. La idea es generar un valor razonable que nos permita calcular cuál es el valor justo de ese bono convertible y esto a su vez, Y y Z representarán los componentes bajo los cuales se evalúa el bono convertible. La función de Y y Z son básicamente establecer un cálculo matemático de cuál es el valor que permite emular los flujos de, digamos, la empresa, ¿no? La empresa o en este caso el pago de los acreedores, ¿no? Entonces, en este caso vamos a empezar haciendo el primero de los árboles binomiales. En este caso vamos a empezar poniendo el valor de nuestros activos no comprometidos y vamos para el siguiente periodo, multiplicar el valor anterior por U. En este caso, por lo que puede crecer. Y voy a fijarlo. Esto lo voy a volver a repetir aquí con control paste, control copy, control paste. Y para calcular las ramas inferiores, lo que voy a hacer es tomar el valor anterior por D. Ok, también lo fijo. Y en este caso puedo pues ver que ya estoy armando mis ramas de los árboles eh, que representan el valor subyacente de la compañía. Ahora, yo puedo tomar respecto a cuál es el valor de crecimiento y entonces decir, el valor de crecimiento sería el valor anterior por la tasa up. Esto básicamente me lleva a calcular la primera rama de árboles binomiales. No hay nada que calcular en las celdas en gris. El formato está diseñado para que sean pues, similares en los espacios que se han asignado en cada una de en cada uno de los 3 árboles binomiales, pero aquí no se va a apuntar nada.
En este caso, en el árbol digamos, de la opción de compra, aquí se podría calcular el call y aquí el put, pero no vamos a necesitar calcular ahorita ambos, solamente vamos a necesitar calcular el call. En el caso del call, bueno, nuestro siguiente paso es una vez que ya terminaste de calcular el valor subyacente de la empresa en cada momento en el tiempo, lo siguiente sería calcular el valor de los bonos convertibles hasta el final. Y en este caso, como llegamos ya al periodo final donde se va a ejecutar esa opción, en este caso sería la fórmula para calcular max, que básicamente diría, vamos como tenedores de estos bonos convertibles, vamos a decidir qué nos conviene. Recibir nuestra porción como acreedores o recibir nuestra porción, vamos a ponerle aquí, recibir nuestra porción de como acreedores o recibir nuestra porción como accionistas. Si recibimos nuestra porción de accionistas, la porción de accionistas es muy fácil de calcular, es ver cuánto vale la empresa en cuestión y multiplicarlo por el 40% que nos promete el instrumento. Lo fijamos el 40%. Pero aquí, esto es un poquito más detallado, la función de los acreedores es que reciban 600 de valor nominal, que es el valor nominal, y no más. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a hacer aquí una fórmula lógica y va a decir la fórmula lo siguiente. Si el valor de los flujos de efectivo que vale la empresa excede, es mayor al compromiso de pagar a los acreedores, es decir, es mayor a 600, voy a fijar los 600, entonces deberé de poner solamente los 600, porque no se le va a pagar más al acreedor si es que decide conservar su posición de acreedor. Esto, básicamente lo que hace la formulita es impedir que vayan a pagarse, se vaya a pagar más por el hecho de que la empresa tenga más. Y aquí es donde, pues también existe la posibilidad de que la empresa no le alcance para pagar. Fíjate bien, voy a hacer un espacio para que aprecies este dilema. Si aquí ves que la empresa tiene muchos más recursos para pagar el compromiso con los acreedores, pues aquí está claro que sí se va a poder pagar. Pero, ¿qué va a pasar aquí? La empresa no tiene suficientes recursos. Entonces, fíjate cómo dice la fórmula. Dice, si hay suficientes recursos, es decir, si el valor de la compañía, los flujos de la compañía son superiores a sus compromisos, en este caso, son superiores a 600, entonces solamente se va a pagar 600. Pero, ¿y si esta declaración no fuera cierta? Si el valor de los flujos subyacentes es inferior a su compromiso de pago, entonces, ¿qué va a pasar? La instrucción es, en caso de que sean inferiores, en caso de que los recursos que tenga la compañía sean inferiores a lo que debe de pagar, entonces, en la figura de concurso mercantil, este acreedor se quedaría con todo lo que valga la empresa. Entonces, vamos a seleccionar que si no es suficiente este dinero para pagar el compromiso con los acreedores, entonces se tomará lo que haya disponible. Eso es básicamente lo que nos dice esta fórmula. Vean dónde comienza nuestro paréntesis y dónde termina, ¿no? Entonces, esto es básicamente la posición del acreedor y después viene un coma y la posición del accionista. Lo que hace la fórmula Max es que va a revisar una serie de valores y ver cuál es el mayor dependiendo de cada escenario. Fíjate lo que se está conservando en una sola celda, nosotros le llamamos fijar. Entonces B7, que es el valor nominal, queda fijado, pero también va a fijarse la tasa de conversión del accionista. Entonces, en este caso vamos a ver cuánto recibiría el tenedor del bono convertible al final del año 2. 900 millones. Con copy-paste, aquí recibiría 600 millones y aquí recibiría 444. Eso es lo que promete el bono convertible. Ahora, la idea es que yo voy a calcular cuánto vale el bono convertible
y lo voy a traer. Hay una fórmula matemática para ir construyendo los bonos convertibles en cada momento en el tiempo hasta llegar al bono convertible en el momento cero. El bono convertible en el momento cero me diría cuánto debería de ser justo pagar por este instrumento que bien o me permite ser accionista o me permite convertirme en acreedor, tomando en cuenta la proyección de los flujos de la compañía emisora. Bien, eh, ahora, yo ya tengo los valores terminales del bono convertible, que son los flujos que estaría pagándole al tenedor de estos instrumentos. Ahora, voy a calcular, bueno, en este caso este valor, el valor del bono convertible implica que yo ya no necesito ni este, vamos a ponerle unas, ya no necesito ni este, ni este. ¿Por qué razón no los necesito? Porque estos solamente se utilizan para calcular un bono convertible o el valor de bono convertible cuando no lo tienes, pero aquí yo lo tengo. Donde sí necesito calcularlos, yo necesito calcular cuánto vale Y y cuánto vale Z en el periodo 1 de la rama superior, porque a partir de esos dos valores voy a calcular el valor del bono convertible en el escenario 1 de la rama superior. Entonces, vamos a ir primero armando estas fórmulas. La primera fórmula dice así, paréntesis, tomo el bono convertible del siguiente periodo, de la rama superior, y en este caso me pregunto, ¿cuál es el bono convertible del siguiente periodo en la rama superior? Yo estoy en el periodo 1. Yo estoy, de hecho, ubicado. Vamos a dibujar aquí un personaje para que podamos identificar dónde estamos nosotros parados. Entonces, este es el personaje donde nosotros estamos aquí revisando cuál es el valor de ese bono convertible. Igual, en este caso, si estamos aquí parados, específicamente estoy aquí parado, me pregunto cuál es el valor de los siguientes bonos, el bono de la rama superior y el bono de la rama inferior. Al bono de la rama superior le llamaremos CU y al bono de la rama inferior le llamaremos CD. Call up, call down. Y bueno, pues en este caso vamos a calcular respecto de esta perspectiva quiénes son C up y C down, acorde a la fórmula. Entonces vamos a decir C up es 900 menos C down que es 600. Entre paréntesis, vamos a decir que aquí esta fórmula está mal. En realidad debería decir SN. Y por N entendemos que representa el valor del subyacente en el periodo 1 de la rama superior. ¿Cuánto es el valor del activo subyacente? Es este. Te fijas que ahorita no he fijado nada, no he aplicado F4 porque no lo necesito. Y aquí voy a poner por, y voy a abrir un paréntesis. Estos dos parámetros, up y down, esos sí se van a fijar porque van a ser siempre los mismos. Entonces vamos a multiplicar por paréntesis, up, fijado, menos down, fijado. Y esto así va a lucir nuestra fórmula. Esta fórmula va a calcular, como ya habíamos dicho, Y va a calcular cuál es el porcentaje que debería de adquirirse en acciones de la compañía. En este caso nos da el 24% de las acciones de la compañía, junto con cierto volumen de inversión de flujos de efectivo, nos haría que nos dieran estos mismos valores. Y a su vez estos valores están vinculados a lo que promete pagar como accionista o como tenedor de bonos según el contrato. Entonces, 24% de las acciones. Y en este caso, el valor de Z será up por CD. En este caso sería up, sería 1.5 fijado por C down menos down fijado por C up. Ahí estamos. Cierro paréntesis, entre. Aquí voy a volver a poner otro paréntesis. Up menos down.
up fijado menos down fijado, cierro mi paréntesis, por paréntesis 1 más la tasa de interés que afecta el valor del dinero en el tiempo, que es el 10%. Cierro dos paréntesis y ahí tenemos esta formulita, es exactamente la misma fórmula de Z. Si nos da positivo es que esta es la cantidad que deberíamos de otorgar en préstamo o invertirla a una cierta tasa de interés y juntos estos dos van a permitirnos emular los valores que se obtienen del bono convertible para el siguiente periodo. Estas, a su vez, las integramos para conocer cuánto debería valer ese bono convertible, suponiendo que pueden suceder solamente dos escenarios, que para el siguiente periodo se paguen 900 o que para el siguiente se paguen 600. ¿Cuánto debería valer ese bono que tiene esos dos escenarios potenciales de valor? Bueno, pues la respuesta sería, la fórmula en este caso debería decir CN, o sea, el valor del bono convertible en el periodo N, cualquiera que sea, es igual a, en este caso si fuera C1, es igual a Y1 por S1 más Z, que en este caso es Z del periodo 1, ¿no? Y entonces vamos a hacerlo. Vamos a decir Y, no lo fijo, por S más Z. Aquí no estoy fijando nada. Entonces lo que voy a hacer es calcular el valor del bono convertible. Vamos a hacer tantito para el lado de este monito para que no nos esté estorbando. Vamos a hacerlo también para acá, chiquitito. Y con esto, pues ya podemos al mismo tiempo calcular el bono convertible de la rama inferior. El bono convertible de la rama inferior, vamos a ver, algo pasó ahí. Vamos a descifrar qué está pasando. Bueno, pues lo que pasó es que necesitamos tanto el valor de Y y Z, pero para la rama inferior. Copio, pego, verifico que se hayan copiado correctamente mis valores, verifico con base en esta fórmula que sí se estén tomando los valores que deben de estar presentes. Vamos a revisar que sí estén en la lógica, sí están correctos. Entonces, ya con esto, ya me da el bono convertible de la rama inferior. Debería valer, en la rama superior, el bono convertible debe de valer 687 y en la rama inferior 478. Igualmente, copio estos valores, Y y Z, pero para el siguiente periodo y me verifico que sí se están tomando los valores adecuados. Veo que sí. Verifico de nuevo en la fórmula de Z y con esto ya puedo copiar y pegar para calcular el valor del bono convertible en el momento cero. Ya tenemos aquí el valor que nos interesa. Este es el valor que nos interesa. Para responder a la pregunta, ¿cuánto deberían de valer los bonos convertibles que prometen pagar 900, así como 600 y 400? Pero te fijas que estos valores están vinculados a lo que se ofrece. Por ejemplo, ¿qué tal si se ofrece pagar 65% de las acciones? Pues entonces los flujos van a ser mayores aquí y aquí, y aquí seguirán siendo la posición del acreedor. Pero se alteró el valor del bono convertible. Entonces, nosotros, voy a regresar al valor original, pero nosotros tomamos estos parámetros para calcular el valor del bono convertible. Resultó que el bono convertible valdría 533 millones, con lo cual el bono que se está por emitir puede recaudar 533 millones. Es decir, el bono convertible en el periodo cero valdría 533 millones, razón por la cual solo recaudará 533 millones. 533 millones, ¿no? Esto parece lógico, pero vamos a poner que nosotros estemos calculando el valor del bono, pero por bono. Entonces vamos a suponer que los bonos tienen un valor nominal de 100 pesos. Entonces habría que ver cuántos bonos se van a emitir.
cuál es básicamente el valor intrínseco. También se podría calcular en función del valor del bono unitario, pero a nivel global, lo que está diciendo es que dado que se están ofreciendo el 40% de las acciones de la compañía, que el valor nominal total de los bonos emitidos es 600 millones de pesos, entonces hoy el bono valdría 533, razón por la cual se va a establecer este como el parámetro de colocación del bono convertible, ¿no? Ya sea en los mercados eh, bursátiles o en emisiones de deuda privadas, ¿no? Bien, esto es básicamente el contexto. Hay obviamente ejercicios más grandes, con más periodos, pero esto es básicamente la base del cálculo de los bonos convertibles y la utilidad, que en este caso pues nos ahorramos la eh, desventaja de tener que estar lidiando con contratos con cláusulas que son ineficientes para el desempeño de la compañía. Todos ganan porque en este caso el acreedor ahora sí puede participar de los beneficios y sabe que no está necesariamente en conflicto de interés sus intereses con los de la empresa, dada esta nueva posibilidad de convertirse en accionista, ¿no? Bien, esto es todo. Así, hasta aquí lo dejo y bueno, pues con esto ya pudiste entender un poquito cómo se integra el valor de los bonos convertibles. Bueno, con esto doy por terminado este tema. Bueno, si hay algún otro comentario, pues me escriben y lo estamos viendo para ver que eh, se pueda hacer algún otro tema con un poquito más de profundidad. Pero si no, hasta aquí le dejamos. Bueno, pues nos vemos la siguiente. Gracias. Bye.